Shalom Aleichem, Shalom Ubrajot, en nombre de nuestro Abacados Yahweh Sabaoth, de su majestad, nuestro amado Adón, nuestro amado Rey Yahshua Hamashiach, y de todos los hombres y mujeres del Israel del Sur, tengo el honor y el placer de darte la más cordial bienvenida a el Israel del Sur, el canal teocrático de Yahweh en América. Soy tu hermano, tu amigo David Ben Abraham, y en esta oportunidad vengo con el siguiente tema. Adelante. Nuestro tema para el día de hoy: la caída y la destrucción de los Estados Unidos de Norteamérica. Advierto que esto es un análisis única y exclusivamente desde el punto de vista histórico y profético. Hay otros puntos de vista, por ejemplo, desde el punto de vista económico, una gran potencia; desde el punto de vista militar, desde el punto de vista eclesiástico de algunas confesiones cristianas que ven los Estados Unidos como una nación cristiana, la que más ha ayudado a la extensión del evangelio en la tierra, y a alguna de sus figuras, de sus presidentes, como personas al servicio de Dios. Esa es otra perspectiva, pero nuestro análisis en realidad no va desde esa perspectiva, sino única y exclusivamente desde la histórica y profética bíblica, desde la profecía bíblica, no desde la profecía de estos profetas nuevos, de estos profetas contemporáneos, que ya vemos el gran error que han cometido una gran mayoría con hablar con autoridad en nombre del Ruach HaKodesh, en nombre del Espíritu Santo de Yahweh, y con esa autoridad del Espíritu Santo haber anunciado el triunfo de Donald Trump y su segundo mandato. No solamente el triunfo, sino también un segundo mandato. Y en esto quiero señalar que una mentira dicha a título personal, un error, puede ser un error. Yo diga, va a ganar determinado candidato, y yo lo estoy diciendo, ¿ves? Y luego no gana, y yo pues simplemente me excuso, me equivoqué. Yo creí que iba a ganar ese candidato y finalmente no ganó. El asunto es cuando la mentira toma fuerza y poder. Cuando decimos, así dice, no digo yo, ni siquiera digo Dios me dijo, sino así dice el Espíritu Santo, así dice Yahweh. Entonces ya eso toma un peso y un poder muy grande, y son pocas las personas que no le dan crédito. Son pocas las que no le dan crédito. La gran mayoría le da crédito porque se está hablando en nombre del Espíritu Santo, no de un ser humano. Por lo tanto, el Espíritu Santo es infalible, nunca se equivoca. Como tenemos una gran confianza en los profetas bíblicos, entonces
es allí donde nos apoyamos para el siguiente trabajo, en los profetas bíblicos. Tenemos una gran confianza en estos profetas porque vemos que todo lo que han dicho en nombre de Yahweh y del Ruach HaKodesh ha venido aconteciendo sin fallar en el curso de la historia. Ni una sola profecía ha caído por tierra. Bien, entonces, desde el punto de vista histórico, nos ubicamos primeramente en el nacimiento de los Estados Unidos. ¿Cuándo nacen los Estados Unidos? Muchas personas creen que nace con los padres fundadores, así llamados. Las personas que colonizaron salieron desde Inglaterra, en su mayoría de confesión religiosa puritana. Salieron de allá de Inglaterra y colonizaron estas tierras y piensan que allí se fundaron los Estados Unidos. Bueno, eso está muy bien, muy bonito, muy bello como discurso. Un discurso político, un discurso teológico, algo así, pero desde lo histórico no es la verdad, no corresponde con la verdad. Se fundaron colonias, y colonias de carácter teocrático, o sea, con sistemas de gobierno bíblico, fue lo que se fundó. Teocracias, colonias teocracias puritanas, algo parecido a lo que se fundó son los Amish y algunas comunidades menonitas que están extendidas incluso también en Latinoamérica, en México, en Argentina, en Colombia. Hay comunidades menonitas que tienen lo que se llaman gobiernos bíblicos y se apartan totalmente del mundo para vivir de forma teocrática de acuerdo a las leyes de Yahweh. Eso aún no, ahí en ese momento no existían los Estados Unidos. ¿Cuándo llegan a existir los Estados Unidos? A partir de la guerra de independencia. George Washington, un gran maestre masón, es la figura más relevante en ese proceso de independencia y de creación de una sociedad nacional sobre las bases de un proyecto que es el que configura esa sociedad en todos sus aspectos culturales, sociales, políticos y aún religiosos. Ese proyecto se llama la Constitución de los Estados Unidos, que viene siendo el pacto, la alianza de toda la nación. La nación se constituye por medio de un pacto, de una alianza constitucional. Cuando nosotros analizamos ese documento elaborado por los llamados hermanos masones, francmasones, ellos toman como guía, abrevan desde la fuente romana. De allí toman ellos el modelo para construir su nación. La Roma antigua es el modelo constitucional de los Estados Unidos. Por eso es que usted va a encontrar en el gobierno y en el Estado toda una simbología romana. Y que esa simbología romana, que usted lo ve incluso en el Capitolio, la arquitectura de ese edificio es romana. La Casa Blanca, va a ver usted frente a la Casa Blanca también, va a ver usted allí símbolos masones, símbolos paganos, romanos antiguos. Consigue usted también emblemático de Washington, D.C., un obelisco. Ese obelisco
lo tenemos también en la Plaza San Pedro en Roma. Y en todas las repúblicas laicas civiles levantadas por francmasones, usted consigue plazas con obeliscos. Toda la simbología pagana, toda la simbología de Roma antigua, de la Roma de los Césares. El billete de $1 es una prueba de lo que hay en la mente de estos creadores, de estos fundadores de los Estados Unidos. Ellos, revisando la historia humana, se encuentran que la nación más poderosa, el imperio más poderoso de toda la historia humana, fue Roma. Roma, el imperio más grande, más rico, más poderoso de toda la historia humana. Entonces ese se convierte en el sueño americano, en el sueño de los masones, de los francmasones americanos. Restaurar en un mundo moderno, en este nuevo tiempo, restaurar las glorias, el poder, la fuerza de aquel imperio romano, restaurarlo en este tiempo moderno y llegar a ser la capital de todo un mundo, como lo fue Roma, la capital de todo un mundo. Lo que hoy se denomina el sueño americano, en el mundo antiguo se denominó el sueño romano. Hoy se sueña con adquirir la ciudadanía norteamericana. Vemos tanta gente emigrando, tratando de salir de sus países, de sus naciones en caravana, en dirección hacia los Estados Unidos, para alcanzar ese sueño, el sueño americano. Lograr una nacionalidad, la nacionalidad de norteamericano. Es lo mismo que ocurrió con Roma, el sueño romano. La ciudadanía romana tenía un alto precio y todos soñaban, o casi todos soñaban, con ser ciudadanos romanos. Llegar a Roma de visita en aquel tiempo era llegar a una ciudad fuera total, una ciudad del futuro, llegar a una ciudad del futuro. Una ciudad fuera de su lugar de tiempo, Roma. Llegó a tener edificios hasta de 7 pisos. Ya en los primeros siglos de lo que se denomina el cristianismo, Roma llegó a ser una ciudad tan desarrollada en su arquitectura, en su diseño, que llegó a tener edificios de 7 pisos, saunas, baños públicos, acueducto, las plazas, teatros, anfiteatros, las modas. Aquello era verdaderamente un sueño. El idioma internacional que ellos adoptaron, el idioma griego, vendría siendo como el inglés de ahora, el idioma griego. El dólar, la moneda del imperio,
circulaba en todas las naciones, iba denarizando la economía. Hoy es dolarizando, en aquel tiempo era denarizando la economía de las naciones, porque el imperio con su divisa era quien marcaba la economía global. Vemos que la cultura romana, las modas romanas, también iban imponiéndose en todas las naciones, incluyendo Israel. Esas túnicas y mantos que hoy día podemos ver en algunas pinturas que se atribuyen a los judíos, no son propias de los judíos, son modas romanas. Los judíos del tiempo de Yahshua HaMashiach vestían a lo romano, Israel, por supuesto, y especialmente Judea, una provincia de Roma. Cuando llegaba usted a Judea, llegaba a Roma. Judea, Roma. Jerusalén, Roma. Usted cuando estaba caminando por Jerusalén, era por Roma. Era una provincia romana. ¿Yo? El imperio se la había anexado. ¿Yo? No como una colonia, sino como parte territorial de Roma. El rey Herodes, un rey colocado, un funcionario romano, colocado por Roma, que además de eso tenía que comprar el cargo con una gran cantidad de oro, comprar el cargo de funcionario romano, de rey al servicio del César de Roma. Este había levantado cualquier cantidad de edificios romanos en Israel, en el territorio de Israel, y había también levantado toda clase de obras al estilo romano, como anfiteatros, estadium, hipódromos, teatros. O sea, llegar al Israel en el cual nació nuestro amado Adón Yahshua HaMashiach era llegar como a Grecia o a Roma. Recordemos que Roma toma gran parte de su cultura, de su política, de sus leyes, los asimila de Grecia. Entonces, por eso hasta el idioma griego. Me estoy extendiendo a todo esto para mostrarles que una cosa, que lo que hoy conocemos como los Estados Unidos de Norteamérica es simple y sencillamente la restauración del Imperio Romano en un tiempo moderno. La restauración. Quienes se propusieron eso, por supuesto, son clérigos, porque cuando se habla de gran maestre masón, por ejemplo, como el caso de George Washington, o el caso de Bolívar, o de Miranda, que son sacerdotes, son clérigos, sacerdotes de una religión que fue la religión del imperio. Fue la religión del imperio. El imperio era un imperio político-religioso, donde la religión era la política era la religión. Por eso hasta en la guerra llevaban los dioses, ¿yo? Los dioses eran el instrumento de unidad nacional. La unidad nacional era en torno a los dioses. Entonces estamos hablando de un imperio político-religioso, aquel levantado por clérigos paganos, serían los masones del mundo antiguo, Y estos, los paganos del mundo moderno, los clérigos paganos del mundo moderno, serían los masones de este nuevo mundo. Ahora, Roma estableció
lo que podemos llamar hoy día un ordenamiento global de cosas en el mundo antiguo, Roma. Repito, un ordenamiento global de cosas que hoy se titula en latín Antiquus Ordo Seclorum. Antiquus Ordo Seclorum, en español, antiguo orden secular. Antiguo orden secular. Eso lo hizo Roma. Roma fue la cabeza de ese ordenamiento de cosas. Hoy día, esta nueva Roma, estos nuevos paganos y esta nueva Roma ha levantado su similar, titulado Novus Ordo Seclorum. Novus Ordo Seclorum, usted lo puede leer debajo de la pirámide en el billete de $1. Novus Ordo Seclorum es nuevo orden secular, nuevo orden secular. La palabra secular significa profano, significa de Satanás, ¿no? El secularismo, laicismo, que vendría siendo también igual, equivale al liberalismo, el secularismo. Lo contrario al secularismo es lo kadosh, que quiere decir lo que se rige por la ley divina, espiritual, santa, celestial de Yahweh. Eso es lo kadosh. Y lo contrario a lo kadosh es lo secular, lo seclorum, que quiere decir lo ordenado y regido por leyes humanas inspiradas por los demonios. Las leyes romanas, el derecho romano. Y a partir del derecho romano, del derecho secular, es que se van levantando todas las naciones que constituyen el imperio. El imperio romano antiguo y el imperio romano moderno. Derecho romano, por eso es que usted ve que todas las naciones seculares, todas se rigen por el derecho romano y totalmente excluyen la ley divina, la ley de Yahweh, e incluso se blindan en sus constituciones para negar cualquier influencia de las leyes de Yahweh en la sociedad, para que las leyes que rijan la vida pública y privada sean las humanas, las romanas, las leyes romanas, derecho romano, que es derecho civil, derecho laico, derecho secular. Ya completada esta información, entonces tenemos el imperio romano restaurado. Ahora, ¿cómo cayó aquel imperio romano? ¿Cómo caerá este nuevo imperio romano? Estamos hablando de que la historia se repite. La historia se repite. Solamente han existido en el curso de la historia dos ordenamientos de cosas. Dos ordenamientos nada más. El ordenamiento profano secular que ha regido las naciones desde tiempos muy remotos, el ordenamiento secular, el ordenamiento pagano, y el otro ordenamiento es el ordenamiento celestial y divino. El ordenamiento celestial y divino. Esos son los únicos dos ordenamientos que han tomado dominio en la tierra. Los que han dominado, los que han gobernado al mundo, han sido estos dos ordenamientos. Pero el ordenamiento divino ha caído cuando le ha tocado su turno, ha caído en lo que se llama la apostasía. La apostasía. Y con la apostasía finaliza el ordenamiento divino y entra en una degeneración. Por lo tanto, ya no es reino de Yahweh, ya no es teocracia de Yahweh. Entonces,
vemos que cuando cae Roma, se monta un nuevo ordenamiento, y este ordenamiento que se montó es lo que se conoce como catolicismo, un ordenamiento global católico, algo en contra del ordenamiento de Yahweh y en contra también del ordenamiento de Satanás, algo inaudito, insólito, algo rechazado por Dios y por el diablo, el ordenamiento católico. ¿Por qué? El ordenamiento católico no le sirve a Satanás, es un zapato apretado en el pie de Satanás, porque por una parte está paganizado, pero mantiene unas leyes que no le permiten a Satanás ejercer todo el poder y el control sobre la raza humana en la forma como él quiere hacerlo. Primeramente, que el ordenamiento católico perseguía a las brujas y las quemaba en las hogueras, a los magos, a los adivinos, a los masones, el delito de masonería, de tal manera que la hermandad de las tinieblas, llamada la masonería, durante el dominio católico tuvo que vivir clandestinamente, conspirando desde la clandestinidad para derrotar al catolicismo. ¿Vio? Porque era una piedra en el zapato, era un zapato apretado, no le servía a Satanás, pero por otra parte tampoco le servía a Yahweh. ¿Por qué no le servía a Yahweh? Por su corrupción, por su idolatría. No, era algo híbrido, una mezcla abominable de lo santo y lo profano. Iglesia de la Odisea. Iglesia de la Odisea. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No le sirves ni al diablo ni a mí. Estás allí mezclando las dos cosas, lo santo con lo profano. Ese catolicismo, luego se reforma y se transforma en protestantismo, pero todavía lleva mucho de su origen. Y luego se convierte en evangelicalismo y también todavía lleva mucho de lo civil, de lo secular, en lo que es lo cultural, lo político, lo social. Sigue siendo pagano, para que usted me entienda. No me estoy saliendo del tema, estamos revisando para poder llegar a entender la caída de aquel imperio con su ordenamiento global y la caída de este nuevo imperio. Entonces llegamos a la conclusión de dos ordenamientos, uno divino, teocracia, cae con Salomón, luego Yahshua HaMashiach levanta nuevamente el pueblo santo a partir del remanente y comienzan a fundarse las comunidades teocráticas del reino de Yahweh. En griego, eclesías, en hebreo, kehilá, comunidades, una nación, micronación, pueblo santo, como dice Primera de Pedro capítulo 2, verso 9, ustedes son nación santa, una nación que se iba organizando dentro de las demás naciones. ¿Vio? El reino de Yahweh levantándose, un reino pequeño, el reino de Yahweh, el grano de mostaza, levantándose en medio del reino de Satanás, de su ordenamiento de cosas, que Yahshua HaMashiach lo llama el mar. ¿No? Allí en esas quejilás estaban los peces buenos y los peces malos, ese era el reino. Ahora, en ese tiempo, comenzó la lucha entre ese pequeño reino y el antirreino. El antirreino, el imperio romano, figura de lo que hoy es Estados Unidos,
levantó 10 feroces persecuciones en contra de la pequeña nación naciente del reino de Yahweh para destruirla. Y tuvo que irse también a la clandestinidad para poder vivir conforme a la ley. Tenían que irse a las catacumbas, tenían que vivir de manera clandestina, anónima, para no mezclarse con el mundo. Pero Satanás es astuto y se dio cuenta que entre más los perseguía, entre más los mataba, más crecían, porque era un modelo alternativo, un modelo de salvación, de salvarse de toda una generación perversa bajo un orden de perversidad, el ordenamiento seclorum. Entonces la gente que quería salir de ese seclorum, de ese mar, así llamado en la parábola de la red, quería salir de ese mar, entraba en la red, en el reino. Y entonces comenzaba a vivir la paz, el amor, la fraternidad, la santidad, la justicia de vivir ordenados y regidos por Yahweh. Teocracia en ese tiempo. Dándose cuenta Satanás de que no podía, entonces trajo una figura. Yo pudiera decir que era el Trump, o el Trump del momento, ¿vio? Estoy refiriéndome a Constantino el Grande. Constantino aparece como el Ciro, el que va a ayudar al pueblo de Yahweh, Y entonces promulga una ley de amnistía para todas las personas que estaban en la clandestinidad, los creyentes, y entonces ellos salen agradecidos y dicen: el mejor emperador que ha tenido Roma se llama Constantino. Digan lo que digan, este presidente romano es un presidente al servicio de Dios. Este es el Ciro libertador del pueblo de Dios. Y a partir de ese momento comienzan las negociaciones entre la nación, la pequeña nación de Yahweh, la nación santa, que tenía sus autoridades incluso, ¿no?, sus funcionarios del reino y los funcionarios del imperio. Y entonces fueron a la fusión para construir unos Estados Unidos cristianos en aquel tiempo. ¿Vio? Y hasta ahí llegó el reino, hasta ahí llegó la teocracia, porque lo que le sucedió en su lugar fue el papado. De allí, a partir de allí, el líder de todo aquello, llegó a ser ese Trump. Ese Trump se convirtió en el líder de aquel tiempo. El constantinismo se convirtió en la figura carismática y liderizó el concilio de Nicea, y de allí sacó aquella cosa abominable e inédita llamada católica, ¿vio?, que dominaría el mundo por más de 1000 años, sirviendo ni a Dios ni al diablo, sirviéndose a sí misma, enriqueciéndose, corrompiéndose, hasta que le llegó su tiempo. Le llegó su tiempo, porque entonces comenzó una conspiración de aquellos paganos que fueron a la clandestinidad, aquel clero del Imperio Romano antiguo que generación tras generación estuvo en la clandestinidad. Comenzaron a conspirar desde las sombras y se transformaron en un gran movimiento de renacer. Ya habían nacido en el pasado, ahora iban a renacer. O sea, la vuelta, el revivir del seclorum, del orden secular. Volvía otra vez de nuevo al mundo, a la humanidad, el seclorum, y con ello la idea de levantar nuevamente el imperio.
el imperio romano, el imperio pagano. La conspiración de los masones. Te puede buscar en YouTube. Ahí History tiene buenos documentales sobre la conspiración de los masones. Con la idea fija. Son siervos de Satanás. Ahora los siervos de Satanás van a crear su nación. ¿Usted cree que los siervos de Satanás van a crear la nación de Yahweh? O al servicio de Yahweh, o para beneficiar de alguna manera el proyecto de Yahweh. Si usted cree eso, oye, usted verdaderamente no sabe nada. Usted no sabe lo que usted está creyendo. Por eso es que a mí, me hablo con pasión. En este día de hoy que yo estoy grabando este vídeo, a mí me embarga una gran tristeza y un gran dolor. Porque tantos años, tantas décadas de estudio, de investigación, de búsqueda, y luego de involucrarme para tratar de ayudar a la gente a entender, a tomar conciencia, a despertar sensibilidad. Hoy día veo a la gente más confundida que nunca, esperando que del imperio de Satanás resucitado pueda salir algo bueno, que del nuevo Constantino que levantaron allí en el imperio podía salir algo en favor del proyecto de Yahweh. Y surgieron una cantidad de gente hablando en favor del Constantino. Unos decían, yo vi ángeles descender del cielo de Dios. Yo vi ángeles salir en su defensa. Otros decían, yo escuché la voz del Espíritu Santo decirme, yo soy el que le he dado la victoria, yo le daré un segundo mandato. Oyeron la voz del Ruach HaKodesh del Espíritu Santo. Pero ¿será que el Espíritu Santo se equivoca? ¿O será que lo que dice no se cumple? Hay que tomar conciencia, hay que madurar, hay que llegar a ser un poco más adultos, por favor. No podemos seguir siendo niños en el entendimiento de las cosas. Allí tenemos el imperio romano restaurado. Ahora, ¿cómo cayó ese imperio? Recordemos que en ese tiempo antiguo se formaron corrientes, que pudiéramos decir hoy del cristianismo, corrientes del cristianismo. Entre una de esas corrientes, ya sabemos que el catolicismo romano occidental llegó a ser el catolicismo dominante, el que surge del concilio de Nicea. Pero de Nicea también sale una disidencia del cristianismo, que se denomina arrianismo. Y ese arrianismo tomó fuerza hacia las naciones llamadas bárbaras. ¿Vio? Hacia las naciones germánicas, eslavas, llamados los bárbaros. Eran reinos también, eran reinos. En el siglo V, aproximadamente por allí, 410, un rey arriano, Alarico, invade Roma. Ya anteriormente, en el siglo I, Yahweh había dado una palabra profética para su pueblo santo, diciéndole que salieran de Roma, que salieran de aquellos Estados Unidos, salieran de allí porque venía una destrucción sobre los Estados Unidos. Eso está escrito ¿dónde? En el libro de Apocalipsis. Salid de en medio de ella, pueblo mío, salid de en medio de ella, para que no seáis culpable por los pecados de esa nación y no recibáis parte del castigo que viene sobre ella. Y luego el profeta vio de lejos el incendio, siglo I, pero no iba a ocurrir sino hasta el siglo V, cuando Alarico entra en la ciudad con sus tropas, un rey arriano, del arrianismo, cristianismo arriano, y dice
todo el que es cristiano, refúgiese en los templos cristianos y vivirá. Y el que es pagano morirá, porque voy a pasar a filo de espada toda la población pagana. Muchos paganos se refugiaron en templos cristianos y sobrevivieron a la matanza. Pero la mayoría de los paganos diciendo, no, los dioses nos protegerán contra este hereje, porque lo creían hereje desde su lado. Y se fueron a los templos de los dioses. Y Alarico entró con sus tropas a esos templos y los pasó a filos de espada y le prendió fuego a la ciudad y la saqueó. Allí llegó la caída del Imperio Romano, que se iba a concretar con una nueva invasión de los bárbaros arrianos. En el 476, primera invasión, 410 segunda, 476 cae definitivamente, producto de la invasión, de la quema, del saqueo. Así cayó la gran potencia, el sueño romano. Así desapareció el denario como la divisa internacional, el dólar de aquel tiempo. Así desapareció también el griego como idioma internacional. Y desapareció también el ordenamiento mundial de cosas. El antiguo orden secular desapareció. El mundo quedó acéfalo y un sistema religioso se montó. Se montó un sistema religioso. El catolicismo. La historia se repite. La historia se repite. Eso es lo que nos dice la experiencia humana, que la historia se repite. Y ahora tenemos a Roma nuevamente. Y tenemos nuevamente los bárbaros. Tenemos la invasión de los bárbaros. Las grandes mayorías bárbaras se fueron asentando dentro del territorio romano. Fue una invasión progresiva, así más o menos como lo que está ocurriendo ahorita, con estas caravanas. Disculpen. Ahora, los bárbaros arrianos también los tenemos. Ahí tenemos el arrianismo nuevamente. Ese arrianismo militante y armado bárbaro hoy día sobrevive y se llama Islam. Islam. El Islam es el arrianismo. Es el arrianismo, el Islam. Enemigo del modelo, enemigo totalmente del modelo romano, opuesto al modelo romano, y ha amenazado con prenderle fuego a Washington y con destruir los Estados Unidos. Ese arrianismo que tenemos allí. Las fuerzas, los poderes combatientes del Islam. Hace poco tiempo ocurrió los Estados Unidos, Donald Trump eliminó físicamente, desde el Islam se dice, lo asesinó a un líder emblemático del Islam llamado Soleimani. Una figura para ellos, como simbólica, como un ícono de la lucha del Islam. Este hombre, el Islam Shia, sobre todo la República Islámica de Irán,
ha prometido vengarlo. Ha prometido vengarlo. Y por otra parte tenemos el otro Islam, que es el Islam sunnita, que combate por levantar nuevamente lo que ellos denominan el califato de Córdoba. Y para las pretensiones de levantar este califato, que llegó desde el oriente hasta acá, hasta Europa, hasta España, dominó a España, España llegó a ser un país islámico. Ese califato tiene ahorita una fuerza armada que amenaza a Washington y a los Estados Unidos, y se llama Estado Islámico. Estado Islámico. ¿Vio? Amenaza a los Estados Unidos. Hemos de saber una cosa, mis queridos ajín, que esos guerreros bárbaros del Islam, como dicen criollamente, no juegan carrito, y que cuando prometen algo, lo cumplen. Y la profecía es que los Estados Unidos, la nueva Roma, cae y es destruida de la misma forma como ocurrió con el antiguo Estados Unidos llamado Roma. De la misma forma, la invasión de los bárbaros que le prenden fuego a la ciudad, la saquean, la destruyen a esa nación. Desaparece el dominio del dólar, desaparece el dominio del inglés, desaparece el sueño americano, y todo esto va a ocurrir dentro de poco tiempo. Yo debo anunciar que esto va a ocurrir dentro de poco tiempo. ¿En qué me baso para decirlo? Quiero que compartas este vídeo para que cuando esto acontezca mucha gente puedan decir verdaderamente: tenía razón. No me baso en que escuché la voz del Ruach HaKodesh y del Espíritu Santo, o sea, del Espíritu Santo decírmelo. No. No me baso en que Yahweh me lo dijo: dile a la gente que yo voy a destruir los Estados Unidos. No. Me baso en los profetas bíblicos, en las profecías bíblicas. El libro de Daniel, capítulo 2. El imperio romano es el cuarto imperio. El cuarto imperio. La bestia espantosa y terrible. Hay mucha gente simpatizando con la bestia espantosa y terrible. Ese es el cuarto imperio, que corresponde a los pies de hierro y barro cocido de la profecía de Daniel. Ese imperio llega a su fin. Llega a su fin al finalizar el sexto milenio. El sexto milenio. Porque en lo adelante viene el séptimo milenio, que es el día de Yahweh. El día del Dios Todopoderoso, donde Él ejecuta su venganza y salva a sus redimidos. El séptimo milenio. Para ello solamente quedan 4 años, que serían los 4 años de Joe Biden. Esos 4 años que le queda a este apóstol, de quien tiene que sucederle en su lugar, que no será un presidente humano, aunque tenga figura humana. El que recibe ahora la presidencia de manos de Biden es la bestia que viene del abismo, para que se ejecute la destrucción, para que se lleve a cabo la destrucción. Es la bestia que conduce a los Estados Unidos a su destrucción total. 4 años nada más.
Estamos viviendo los últimos días, los momentos culminantes de un ordenamiento de cosas llamado nuevo orden secular o nuevo orden mundial. Ahora, durante estos 4 años, ya finalizo con esto, bendito sea el nombre de Yahweh, lo que procede ahora es la unión de las naciones de la tierra en el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial une a todos los mandatarios de la tierra, todos en esa dirección, progresista, como lo llaman. Y cuando se dice progresista, se está hablando de feminismo, eliminación del modelo bíblico patriarcal en la sociedad, o sea, una nueva sociedad, un nuevo modelo de sociedad, donde predomina el género transgénico, el LGTB, la diversidad de género, el aborto, ¿no? Y todas las religiones unidas en la religión del ordenamiento global. Todas ellas fusionadas, todas en ese orden de abominaciones. Bendito sea el nombre de Yahweh. Y las dos figuras globales de ese ordenamiento de cosas son Joe Biden, la bestia política, y Francisco, la bestia religiosa, que constituyen un solo poder del nuevo orden mundial. Entonces, para aquellos que desean tomar conciencia y sensibilidad del momento peligroso que estamos viviendo, y la necesidad urgente y apremiante de nosotros apartarnos de ellos, de su ordenamiento, para ir a conformar el pueblo santo nuevamente. Y aquellos que están en los Estados Unidos, que oigan la voz profética: salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis culpables de sus delitos, ni recibáis parte de sus castigos. Salir de ese ordenamiento. Y el gran esfuerzo en estos días, acá en América, acá en los pueblos de América, o pueblos latinos, estamos ahorita en una gran convocatoria. Sabemos que la mayoría es la cizaña. La cizaña es la mayoría. Los peces malos son la mayoría, porque dicen muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Los escogidos son los que son sacados a la cesta. Y los muchos, los llamados, son aquellos que son devueltos a su ordenamiento de cosas, el ordenamiento secular. Hoy día estamos en esta gran convocatoria a todos aquellos que quieran vivir el modelo de la teocracia, el modelo del reino en medio del antirreino. El modelo del reino, el modelo de nación santa. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Vosotros sois nación santa. Que querramos vivir para vivir de esta manera, bajo este ordenamiento, primeramente tenemos que conocer la ley. Y para eso hemos creado lo que denominamos la escuela teocrática de Torah. Escuela teocrática de Torah todos los Shabbat, para nosotros irnos formando en el conocimiento de la ley, en su aplicación, en su praxis, para ir comprendiendo el modelo de sociedad, el modelo de cultura, el modelo político, el modelo jurídico de Yahweh, para que Yahweh nos encuentre organizado como pueblo, viviendo como pueblo santo, como nación santa, separada del seclorum, del mundo, del gobierno de Satanás, y no caer más en sus engaños. Así es que estás invitado, invitada. Todos los Shabbat, contáctanos a través de nuestro número de WhatsApp. Más 58 0424 255 7182. Contáctanos para que te inscribas en la escuela teocrática de Torah y puedas así ir entrando ya
a formar parte del pueblo santo de Israel, el pueblo del pacto, de la alianza, Jeremías 31:33, para que como rama de olivo silvestre que son las naciones paganas, seas cortado o cortada como rama y seas injertado o injertada en el olivo original, donde están las ramas naturales, para conformar un solo pueblo. Israel acá en el sur, Israel del sur, el pueblo teocrático, el pueblo reino de Yahweh. Será hasta una próxima oportunidad. Agradezco a todas las personas que están acudiendo a este llamado cada día, hombres y mujeres, suscribiéndose a nuestro canal, suscribiéndose, siguiéndonos a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por preferirnos. Que Yahweh les bendiga y les guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que Yahweh alce sobre vosotros su rostro, tenga de vosotros misericordia, de todos nosotros, y ponga en nosotros shalom. Será hasta una próxima oportunidad. Les ha hablado su amigo, su hermano David Ben Abraham. Besos y abrazos santos para todos y para todas. Dale me gusta a este video. Haciendo eso, nos ayudas a seguir con esta iniciativa en favor de la enseñanza de la palabra de Dios. Comunícate ya y solicita tu Biblia hebrea en español completamente gratis, Kitbet HaKodesh. Y si deseas colaborar con el Israel del Sur, comunícate también o recarga nuestros números de servicio. Será hasta pronto. Shalom Aleichem.